Hoy contamos con un programa especial. Un programa especial porque hoy tendremos un conversatorio dinámico. Hoy vamos a conectar. Hoy vamos a hacer una interacción entre mi persona y tú que me ves a través de esas pantallas. Hoy queremos hablar acerca de 9 temas relevantes que todo cristiano debe conocer. Y la pregunta que nos pudiera llegar es precisamente ¿cuáles son esos 9 temas que necesariamente cada cristiano necesita conocer y manejar de la mejor forma posible? No podremos cerrar esta serie de ¿qué es teología? Sin antes abordar el tema de los grandes temas de la teología sistemática. Y precisamente de esto se trata nuestro programa de hoy. Y una de las preguntas que en ocasiones se suscita es el hecho de ¿acaso debemos estudiar tanto la Escritura si somos cristianos para ser salvos? Otros opinan que sencillamente aquel ladrón o reo que estaba colgando de la cruz al lado de Jesús, él sencillamente creyó que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y tener esta convicción firme fue suficiente para él, para su salvación. Y hoy por hoy muchos cristianos precisamente toman este pasaje o este relato histórico para hacer referencia a que para ser salvo solo se necesita tener la convicción de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es el Salvador, es el Redentor, Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, esto es cierto. Es cierto el hecho de que la salvación es por fe, por medio de Cristo Jesús. Esta es una realidad que no vamos a negar. Sin embargo, las Escrituras nos hablan acerca de la realidad de que el creyente, el cristiano, necesita crecer en su vida espiritual, que el cristiano está llamado a vivir una vida cristiana no pasiva sino activa, una vida cristiana activa en la que constantemente y continuamente voy aprendiendo y voy creciendo, y esto me ayuda de hecho a vivir cada día una vida cristiana mejor, más madura y más coherente con la verdad de las Escrituras, siempre que cuente también con la ayuda y la cooperación del Espíritu Santo. Y precisamente hoy por hoy la respuesta que pudiéramos dar a la pregunta de este reo que estaba colgado en una cruz, el ladrón tal vez que estaba colgado en una cruz, él no tuvo tanta teología. La realidad es que nosotros no estamos colgados de una cruz y estamos viviendo constantemente nuestra vida, y si queremos vivirla bajo el modelo de Dios, bajo el diseño de Dios, bajo el estándar de Dios, necesitamos entonces vivirla a la luz de ese manual que Dios ha dejado para nuestras vidas. Y hoy, precisamente, queremos hablar acerca de estos 9 temas de que en la vida cristiana son vitales, son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Tú que nos estás viendo a través de YouTube, queremos que también participes con nosotros. Quisiera que tú pudieras escribirnos allí en el chat qué temas tú entiendes que son importantes, que son relevantes para la vida cristiana. ¿Qué temas tú consideras que hoy necesitan y deben ser tratados con mayor frecuencia, con mayor preponderancia, con mayor profundidad en las iglesias de nuestros días? ¿Qué temas tú piensas que necesitan volver a tener ese auge, esa relevancia, esa importancia, que tal vez por alguna circunstancia o razón han dejado de ser tratados con la frecuencia con que deberían ser tratados desde los púlpitos de nuestras iglesias? Así que quiero escucharte, quiero leerte en los comentarios, quisiera saber tu opinión, queremos participar juntos en esta ocasión y quiero escuchar
los temas que consideras son relevantes y necesitamos tratar hoy día nueva vez en los púlpitos de nuestras iglesias con la frecuencia con que tal vez se hacía antes o que se necesitan hacer. Y hoy queremos hablar de 9 temas que son importantes, que cada cristiano conozca, y pensamos que este episodio es importante, es relevante traerlo a nuestros días, porque de alguna manera no podemos decir o definir qué es teología cuando no abordamos el hecho de los temas que son vitales, que son fundamentales. Así que quiero leerte en los comentarios. Y un tema con el que quisiéramos iniciar es el tema de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que en teología se conoce como bibliología. Se le llama bibliología por el hecho de Biblia, de allí el término biblio, y logía porque el término logía como tal indica estudio, indica ciencia, indica conocimiento. Así que la bibliología es el estudio de la Biblia, es el estudio de las Sagradas Escrituras. Y es importante entonces el tema de la bibliología en la teología, porque la bibliología de alguna manera es el estudio de las Sagradas Escrituras, es la investigación minuciosa que se hace acerca de la autenticidad de las Escrituras, lo cual valida, verifica, certifica el hecho de que la Biblia es un libro auténticamente inspirado por Dios. Y pienso que por esto es importante el tema de la bibliología, porque de alguna manera nos permite el hecho de poder abrazar con una convicción más firme el hecho de que la Biblia es auténtica. Y muchos a lo largo de la historia han cuestionado la autenticidad de las Escrituras como un libro inspirado. Sin embargo, a lo largo del tiempo y de la historia, la Biblia ha demostrado su autoridad, su autenticidad. Podemos hablar de el segundo libro más antiguo después de la Biblia, es la Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero, de hecho, es considerada un libro antiguo fiel a la actualidad. Habla de la filosofía de la época antigua antes de Cristo. Sin embargo, la Ilíada de Homero a la actualidad tiene apenas 600 copias de manuscritos antiguos. La Biblia, sin embargo, es un libro antiguo también, pero consta de 32,000 copias de manuscritos antiguos de la Biblia. Y no solo esto incluyendo los fragmentos, los libros completos de la Biblia y demás. Y cuando nosotros vemos esta diferencia entre 600 copias antiguas y 32,000 copias antiguas, esto de alguna manera nos habla acerca de la confiabilidad de las Escrituras. Por ejemplo, muchos libros antiguos hablan acerca de reyes, de faraones, de gobernantes, de imperios, de ciudades y naciones que a la actualidad no han podido ser constatadas ni verificadas su autenticidad, su existencia. No se han encontrado registros de muchos emperadores, reyes, faraones de los que estos libros antiguos hacen mención. Sin embargo, la Escritura habla de ciudades, naciones, pueblos, provincias, lugares geográficos, faraones, reyes, emperadores, tetrarcas, embajadores incluso. Habla acerca de asuntos y acontecimientos históricos que a la actualidad han podido ser constatados y verificados. Así que esto de alguna manera nos ayuda a ver la autenticidad de las Escrituras, pero la bibliología también nos habla acerca de la autoridad de las Escrituras. La Biblia, a pesar de ser un libro tan antiguo, habla con una autoridad actual.
De hecho, la Escritura no ruega al hombre para que haga las cosas. La Biblia manda al hombre a que viva de la forma en que debe de vivir delante de Dios. Así que la Escritura, de alguna manera, no solo demanda tener autoridad, sino que habla como un libro que tiene autoridad. Y esto entonces tiene que ver con la autoridad de las Escrituras, de la bibliología. Pero no solamente esto, también la inspiración de las Escrituras. La Biblia indiscutiblemente nos habla de hechos, de acontecimientos y de asuntos que en esa época para los hombres de ciencia era imposible poder llegar a esas conclusiones. Por ejemplo, en los días de Aristóteles se consideraba que la tierra era plana. La Biblia, sin embargo, aseveraba para esa misma época que la tierra era circular. No solo esto, sino que hombres de filosofía, de gran reputación científica, aseguraban que la tierra reposaba sobre una serpiente de cascabel gigante. Otros hombres de ciencia y academias científicas de épocas antiguas aseguraban incluso que la tierra reposaba sobre el cascarón de una icotea gigante. Sin embargo, en el libro de Job, la Escritura ya decía para esa misma época: tú extiendes la tierra sobre el vacío y la haces colgar sobre nada. O sea, la Biblia daba aseguraciones, daba acertaciones, validaba asuntos que para la época a los hombres de ciencia les era imposible. Y esto indiscutiblemente tiene que ver con una inspiración divina que haya existido detrás de esto. Y por eso la Biblia demuestra a lo largo del tiempo y de la historia que ella es veraz y tiene autoridad en lo que dice y que su inspiración es real y es divina. Sin embargo, nosotros hoy debemos preguntarnos entonces, ¿cómo podemos saber que estos libros que nosotros tenemos hoy son los libros que realmente fueron inspirados por ese Dios? ¿Acaso se filtraron algunos libros que realmente no fueron inspirados por Dios? ¿Podemos llegar a pensar esto? Bueno, la realidad es que cuando nosotros verificamos el canon de las Escrituras, cómo se seleccionaron estos libros, nosotros vemos una detallada y minuciosa selección de estos libros, un cuidado extraordinario en que los libros que sean seleccionados fueron libros realmente inspirados por Dios. Y muchos de estos libros fueron de alguna manera descartados porque contaban narraciones históricas y hechos históricos de ficción y mitologías que no fueron constatados como hechos veraces. Muchos de estos libros contradecían las enseñanzas del mismo Jesús y de otros libros de las Escrituras. No solamente esto, sino que también muchos de estos libros no eran coherentes con el mensaje único de redención que tenía la Escritura, la palabra de Dios. Y de ahí entonces que la Biblia ha demostrado a través de la ciencia del filtro, de la ciencia de la bibliología, ha demostrado ser un libro auténtico, veraz, con autoridad divina, con claridad y con, de hecho, una canonicidad fiel, donde los libros de las Escrituras todos tienen una coherencia y una unidad extraordinaria. A pesar de tener 66 libros en toda la Biblia, nosotros podemos ver que además de esto hay una unidad en toda la Escritura.
a pesar de que hay diversos temas que lo estudiamos, lo analizamos como hace la teología sistemática, y esto nos ayuda a profundizar en temas específicos de las escrituras y que de alguna manera son temas vitales. Esto es una realidad. Sin embargo, frente a esa realidad tenemos que asegurar que a pesar de estos diversos temas, todos cuando se unen tienen un solo mensaje y un tema central que gira alrededor y a lo largo de toda la escritura, y es el plan de redención a través del Redentor. Es la redención del hombre a través de un Redentor. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, por ejemplo, leemos el hecho y vemos a un Dios creando a un pueblo para traer la redención al mundo. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, nosotros ahí estamos viendo de alguna manera el Redentor como el libertador de su pueblo. No solamente esto, en el libro de Números nosotros vemos la constitución del pueblo del cual vendría el Redentor. En el libro de Levítico nosotros vemos las leyes del pueblo que ha sido redimido. Y no solamente esto, en el libro de Deuteronomio también nosotros vemos esta representación o simbología del futuro regreso del Redentor. En los libros de los jueces nosotros vemos el poderío del glorioso Redentor. En el libro de los Salmos, por ejemplo, Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, nosotros vemos el cántico al Redentor. En los libros proféticos nosotros vemos la predicción del Redentor. En los libros de los evangelios nosotros vemos la manifestación gloriosa del Redentor. Y no solamente esto, nosotros en el libro de los Hechos vemos la proclamación del mensaje del Redentor. En las epístolas nosotros vemos la explicación de la doctrina del Redentor. Y en el libro de Apocalipsis nosotros vemos la manifestación del regreso glorioso del Redentor. La Biblia tiene un tema único que une todos los demás temas. Sin embargo, estudiar cada tema de manera particular nos ayuda de alguna manera a poder profundizar en cada tema, a poder hilvanar cada tema, a poder tener de alguna manera una visión más profunda en cada tema, pero al final del camino terminamos uniéndonos en un tema central, y ese tema es la redención del hombre a través del Redentor. Pero no solamente esto, otro tema también fundamental y vital que cada cristiano debe de manejar, debe de conocer y que le ayudará en su vida cristiana, es lo que en teología llamamos o conocemos como teología propia. ¿Qué es esto de teología propia? Bueno, el tema de teología propia es un tema que se utiliza para estudiar, para analizar, para investigar e indagar acerca de los asuntos que nos revela la Escritura, acerca de los atributos de Dios, acerca del ser de Dios, acerca de los hechos de Dios, y todos estos asuntos de alguna manera nos ayudan a conocer a Dios en la forma y en la medida en que Él se ha dado a conocer. Entonces es importante que nosotros manejemos estos temas. Bueno, pastor, ¿y cómo podemos llegar a estudiar a Dios? Eso es mucho decir, eso es demasiado. Bueno, no estoy hablando particularmente de estudiar la plenitud del ser de Dios. Eso es algo imposible. Dios, siendo infinito, no cabe dentro de una mente finita. No puedes entrar un recipiente que no tiene medida por su dimensión en un recipiente pequeño, angosto, con una medida estrecha. Eso es imposible. Entonces eso sucede con Dios. Dios es infinito. Entonces nuestro cerebro es finito. No podemos conocer a plenitud a Dios. Sin embargo, Él se ha autorrevelado en las Escrituras. Él se ha dado a conocer. Él quiere que conozcamos su santidad. Él quiere que conozcamos su justicia, su amor, su misericordia, su bondad. Porque eso es Dios. A veces nosotros pensamos en Dios como un hombre como nosotros,
con ojos como nosotros, con pies como nosotros, con manos como nosotros. Sin embargo, el atributo de la espiritualidad de Dios nos permite ver el hecho de que Dios es incorpóreo. Juan, capítulo 4, textos 23 y 24, precisamente, nos arroja luz respecto a esto. Dios es invisible. Entonces, en ese aspecto, no podemos pensar en Dios como nosotros pensamos en nosotros mismos. La Biblia nos da esa revelación de Dios. Sin embargo, alguien pudiera preguntarnos, tal vez allí en el chat, pastor, entonces, ¿y por qué la Biblia le atribuye a Dios manos, ojos, pies, cabeza, ojos, si Él realmente no tiene ninguno de esos elementos u órganos en sí mismo? En teología a esto le llamamos antropomorfismo. Antropo de hombre y morfismo de forma. Es una forma del lenguaje humano en el que se le atribuyen a Dios elementos propios del ser humano para poder describir en Dios lo que de alguna otra forma no pudiéramos describir. Y me explico en ese sentido. Nosotros como humanos, ¿cómo nosotros podemos llegar a pensar que Dios puede ver sin ojos? Para nuestro cerebro sería imposible pensar en un ser que puede ver y que no tiene ojos. Y esto se debe a una respuesta cerebral nuestra. El cerebro aprende a través de la experiencia. En ese sentido, nosotros entendemos que para ver necesariamente se necesitan los ojos, porque nacemos viendo a través de los ojos, crecemos viendo a través de los ojos y nos desarrollamos en esa misma forma y morimos en esa misma forma. Entonces nosotros entendemos que se necesita. Bueno, el escritor sagrado entonces, para ilustrarnos esta capacidad propia en Dios, entonces nos describe a Dios de esta forma. Y esto es lo bello de la teología propia, que nos permite de alguna manera poder ver esa maravilla acerca del ser de Dios, acerca de la naturaleza de Dios. Y de esto se encarga la teología propia. Recomendación literaria. Quisiera recomendarles un libro bien fascinante o bien importante y relevante. Es el libro El conocimiento del Dios Santo, escrito por J.I. Parker. J.I. Parker en este libro nos aborda el tema del ser de Dios. Y el ser de Dios no es un tema propiamente dicho, pero de alguna manera J.I. Parker nos hace ver los atributos de Dios, cada uno de ellos de manera particular, independiente, aunque todos sus atributos están unidos en un centro o eje. J.I. Parker también nos permite ver la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, los caracteres de Dios revelados en la Escritura. Recomiendo ampliamente este libro de J.I. Parker, El conocimiento del Dios Santo, escrito o publicado por Editorial Vida. Otro de los temas que es importante que nosotros conozcamos es el tema de la antropología, el tema del hombre. La Biblia nos habla acerca del hombre como la teología lo describe como antropología. Antropo de hombre y logía de ciencia o estudio. La antropología, dentro de la perspectiva humana, la consideramos o se considera el estudio del hombre dentro del parámetro de la descripción que la Escritura da acerca de este. A pesar de que hay algunas discrepancias acerca de la doctrina de la antropología del hombre, de su naturaleza, de su esencia y de algunos otros temas,
A pesar de ello hay unidad en algunos temas esenciales que son dogmáticos. Uno de ellos es precisamente el hecho de que el hombre tiene o porta en él la imagen de Dios, la esencia de la naturaleza de Dios en él a través de los atributos comunicables. Bueno, algo que asegura la antropología es el hecho de que el hombre, además de esto, también fue creado por Dios, de que Dios le creó también para que sea administrador, gobernador de todos los recursos que Dios puso o creó aquí en la tierra. No solo esto, sino que también hay otros asuntos acerca también del hecho de que el hombre necesita vivir a la luz de un ser supremo que le permita vivir con la conciencia de que en algún punto del camino tendrá que rendir cuenta a alguien. Entonces, todas estas aseveraciones son asuntos que tienen unidad dentro del estudio del tema de la antropología. Bueno, podemos pensar también en el hecho del estudio de la neumatología. La neumatología, o neuma, espíritu, aire, tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo. La neumatología, el estudio del Espíritu Santo, en la forma y en la medida en que éste se ha autorrevelado o se ha dado a conocer en las Escrituras. Vuelvo y repito, no existe forma de nosotros poder conocer o comprender a plenitud una persona que es infinita, que es eterna, como es el hecho del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros podemos llegar a tener cierta conciencia, conocimiento acerca del Espíritu Santo, siempre en la forma y la medida en que éste se ha dado a conocer en su palabra. Se habla del Espíritu Santo como una persona que escucha, que siente, que se entristece, que puede dar a conocer cosas, que da conocimiento, que habla, que escucha. Son características propias de una persona y el Espíritu Santo de alguna manera se le atribuyen, se le dan esos atributos en las Escrituras. No solo esto, sino que el Espíritu Santo en el plan de salvación del hombre juega el papel de regenerar y de conservar o preservar la vida del hombre, la salvación. Entonces, en ese sentido, el tema del Espíritu Santo también es un tema que consideramos, es un tema vital, es un tema necesario, es un tema relevante en nuestros días y que necesitamos conocer. Y es el cuarto tema que cada creyente debe de ondear, debe de profundizar, debe de cada día cavar para conocerlo en la mayor medida posible. Y esto es importante, es relevante y es necesario. Pero también un quinto tema que pensamos que también es importante y que cada cristiano debe de conocer y debe de manejar a precisión es el tema del pecado, lo que en teología llamamos como amartiología, el tema del pecado. Y esto del tema del pecado tiene que ver con cómo de alguna manera esa desobediencia inicial a través de Adán en el huerto de Edén fue algo que se hizo parte de su propia naturaleza y que por descendencia, por genética entonces, ha sido pasada a todos los hombres, y de ahí que nosotros nacemos con esa naturaleza que nos inclina al pecado. Desde pequeños hablamos mentira, no amamos la verdad. Nuestra naturaleza no es una naturaleza que ama la verdad, esa no es nuestra naturaleza. Sin embargo, no es nuestra naturaleza después que el pecado afectó
esa inocencia, estado de inocencia en el que se encontraba el hombre. Entonces el pecado ha sido algo funesto, ha sido algo fatal. Sin embargo, a pesar del pecado, la imagen de Dios sigue allí estampada en el hombre. Y el hombre por eso tiene una conciencia de bondad, de amor, de justicia, de misericordia. Y es por el hecho de que la imagen de Dios está en él. Ahora, es importante que nosotros entendamos este asunto. Cómo es que la imagen de Dios está en el hombre y cómo es que el hombre sigue pecando aún con la imagen de Dios en él. Bueno, la imagen de Dios es cierto que está en el hombre, pero entonces el pecado es ilustrado en las Escrituras como una tiniebla. Entonces, de alguna manera, el pecado es una tiniebla que ha arropado el alma del hombre y no permite que se pueda ver con esa claridad esa imagen de Dios que hay en la vida del hombre. Y de allí entonces que nosotros necesitamos cada día ser regenerados por el Espíritu Santo en una nueva naturaleza que nos ayude a disipar las tinieblas que pueden haber en nuestras vidas, para de esa forma vivir una vida más justa y agradable delante de Dios. Entonces esto nos lleva a un sexto tema, y es el tema de la angelología. El tema de la angelología es otro tema fundamental de las Escrituras, y este tema tiene que ver con los ángeles, y no hay una diferencia entre los ángeles que son servidores de Dios, que están en el cielo, que sirven al Señor, que han honrado a Dios, han obedecido a Dios, y los ángeles desobedientes. No, el estudio de la angelología estudia tanto los ángeles caídos como aquellos ángeles que guardaron su dignidad, como dice Judas, el evangelio, la epístola de Judas, capítulo 1, texto 9. Entonces, de alguna manera, nosotros vamos observando que todo esto está allí presente, y de alguna manera todo esto va tomando forma en la medida que nosotros vamos sondeando, vamos profundizando en estos temas de la teología sistemática. Vamos conociendo cada tema, descripción de cada tema, profundizando en cada tema. Y esto nos permite tener una perspectiva mucho más amplia y profunda acerca de los temas que aborda las Sagradas Escrituras. Nosotros estamos conscientes de que hay ángeles caídos, ángeles que no guardaron su dignidad, que se rebelaron de alguna manera contra el gobierno de Dios, y ángeles que se mantuvieron fieles a Dios. Y esta es una distinción que hay en la angelología. No nos vamos a detener a profundidad o a detalle en cada uno de estos temas, porque el propósito de este estudio de hoy, de este tiempo, de este conversatorio, si pudiéramos así decir, es el hecho de que nosotros podamos conocer esos temas fundamentales que aborda la teología, que replantea la teología sistemática. Pero otro tema también, además del tema de la teología propia y de la bibliología, de la neumatología, del pecado del hombre, de la angelología, también es el tema de Cristo. No podemos abordar la teología sistemática sin antes pensar en este tema fundamental de la cristología, que cada creyente debe de conocer y debe de adentrarse a este tema. De alguna manera, muchos han cuestionado el hecho de que no era necesario que Cristo viniera a morir por nosotros. Sin embargo, no podemos verlo a la luz de esa perspectiva. ¿Por qué? Porque el que dice esto lo dice porque no tiene una conciencia clara de la magnitud de su propio pecado y de la necesidad real de un Salvador. La epístola a los Hebreos nos hablan de que Cristo es de alguna manera una propiciación para nuestras vidas. Es hasta cierta forma, es nuestro sustituto.
pero Él es más allá que nuestro sustituto. Él es la salvación eterna para nuestras vidas. Sin embargo, no existía otra persona que pudiera sustituirnos en nuestra condición y redimirnos de nuestra culpa y de nuestros pecados. Cristo de alguna manera es un ser eterno. Nosotros hemos pecado contra un ser eterno y siempre pongo esta ilustración porque de alguna manera permite a las personas con claridad conocer acerca de la magnitud de la culpa del pecado, de la necesidad de un Salvador. La ofensa no es del tamaño del que ofende. La ofensa es del tamaño de la persona que fue ofendida. Entonces, la ofensa contra Kelvin fue una ofensa, pero la ofensa contra Luis Abinadel fue una ofensa mucho más grande porque su investidura es mayor. La ofensa contra John Biden fue una ofensa mayor porque John Biden también tiene una investidura mayor. Pero pensemos que yo llegue delante del trono de Dios y yo le dé una bofetada a Dios y escupa su rostro. ¿De qué tamaño sería la ofensa? Bueno, la ofensa contra Kelvin fue del tamaño de la investidura de Kelvin. La ofensa contra Luis Abinadel fue una ofensa del tamaño de la investidura de Luis Abinadel. La ofensa contra John Biden fue del tamaño de la investidura de John Biden. La ofensa contra Dios fue del tamaño de Dios. Sin embargo, ¿cuál es el tamaño de Dios? Bueno, Dios es infinito, Dios es eterno. Así que todo pecado es una ofensa infinita contra el Dios infinito. Es una ofensa eterna. Y esto es lo grave del pecado. Sin embargo, en el momento en que Dios quiso salvarnos, entonces Él necesitó de alguien que fuese eterno y nos pudiera sustituir, pudiera pagar el precio y el costo por esa ofensa que nosotros cometimos contra Él. De modo que alguien eterno pagó la ofensa eterna que nosotros contraímos contra el Dios eterno. Por ello, solo Cristo puede traer salvación a nuestras vidas. Solo Él puede pagar la fianza eterna que nosotros contraímos contra Dios. Sin embargo, un octavo tema, y pienso que allí iríamos ya concluyendo casi, es el tema de la salvación, el tema de la soteriología. Y esto de la soteriología tiene que ver con la regeneración del hombre, tiene que ver con el hecho de que Dios, como nos dice Efesios capítulo 2, texto 1 al 5, Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No solamente esto, tiene que ver con una obra del Espíritu Santo en el que Él nos ha regenerado, nos ha hecho nueva criatura y ha hecho que las cosas viejas pasen y se construya cosas nuevas en nuestras propias vidas. Tiene que ver con una obra regeneradora en nuestras vidas en que de alguna manera somos convencidos de nuestra culpa y de nuestros pecados. Tiene que ver con una obra redentora en favor de nuestras propias vidas. Sin embargo, a la luz de todo esto, de una sustitución por nuestras vidas para que nosotros podamos ser salvos, de alguien que pagó el precio para que nosotros adquiriéramos la salvación, de alguien que lo hizo todo para que nosotros seamos salvados. Esto nos lleva a una pregunta que muchos cristianos tal vez se hacen. Si Él lo hizo todo para que yo fuese salvado y no tengo que hacer nada para ser salvo, pues entonces sencillamente la salvación implica no hacer absolutamente nada. Bueno, yo no hago buenas obras para ser salvo. Yo hago buenas obras porque ya he sido salvado. El Espíritu Santo puso una naturaleza en nuestras vidas, una nueva naturaleza que nos hace vivir y andar en buenas obras. Dios quiere que nosotros andemos delante de Él de tal forma que le honremos a Él a través de la forma en que nosotros vivimos nuestras vidas en este mundo. Y por último, la eclesiología. La eclesiología es el estudio de la iglesia, la administración, el gobierno, su naturaleza, su origen y su esencia a lo largo de todo el recorrido de las escrituras y de la historia misma.
Estudiar la eclesiología nos ayuda a ver cómo nosotros podemos conducirnos como iglesia, como familia, como edificio que Dios ha venido construyendo a lo largo del tiempo y de la historia. Cada creyente debe de afrontar estos temas, debe enfrentar estos temas, debe de profundizar en estos temas y de alguna manera esto nos ayudará a vivir nuestra vida cristiana con una conciencia más clara acerca de nuestra salvación, de nuestra redención, de la obra de Dios para nuestras vidas. Nos ayuda a vivir con una conciencia clara, nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana de tal forma que no tengamos que vivirla con el cerebro vacío. Soy cristiano porque soy cristiano. No. Dios nos llama a que seamos cristianos con conciencia clara, que sepamos por qué somos cristianos, que conozcamos verdaderamente al Dios de las Escrituras, que conozcamos las Escrituras y que vivamos a la luz de las Escrituras. Dios no quiere simplemente y solamente que nosotros conozcamos que Jesús es el Salvador. Dios quiere también que nosotros sepamos cómo Él nos ha salvado y cómo Él quiere que vivan los salvos en este mundo. Que Dios nos ayude. Dios te bendiga.